Entonces, en la primera parte y en la segunda parte de la parte tegumentaria se abordó lo que fue la epidermis con sus respectivas células. En la sesión 3 se debió haber abordado lo que es la dermis y una parte inicial de los anexos que corresponde a las glándulas sudoríparas y a las glándulas sebáceas. Lo que nos quedan entonces en esta parte final, en la sesión número 4, tiene que ver precisamente con otros anexos como son los folículos pilosos y el pelo y las uñas. Entonces, si ustedes recuerdan, hablamos de una piel fina en su momento, y esa piel fina se caracteriza por tener una epidermis fina, un estrato córneo fino y por tener la presencia de estos folículos pilosos con sus respectivos pelos. Entonces, estas estructuras están distribuidas ampliamente en toda la superficie corporal, en esa piel precisamente fina, y van a tener un desarrollo asociado a varios influjos como lo son las hormonas sexuales. En los hombres, las características de los folículos pilosos y del pelo son diferentes a las de las mujeres por el influjo de los andrógenos en el caso de los hombres y el de los estrógenos en el caso de las mujeres. En la zona más profunda del folículo piloso se presenta la producción de ese pelo, y ese pelo tiene también una coloración en particular que está dada por la pigmentación dada por la melanina que hablamos en su momento en los melanocitos, y en esa donación pigmentaria de melanina que ofrecen los melanocitos hacia los queratinocitos. Entonces, este folículo piloso va a tener como unos estadios de crecimiento, y ese aspecto que va a tener en los cortes de ese folículo variará de acuerdo a cómo esas fases de crecimiento pues se vayan estableciendo, o una fase de reposo de ese crecimiento. Algo que es muy importante entonces que tengamos en cuenta es cuáles son las partes de un folículo piloso. Entonces, son cuatro: el infundíbulo, el istmo, la protuberancia folicular y el segmento inferior. El infundíbulo, ¿desde dónde a dónde va? Desde la superficie a donde va a desembocar ese folículo en la epidermis, hasta el conducto pilosebáceo, es decir, el conducto que drena la glándula sebácea. Por lo tanto, el infundíbulo hace parte de esa unidad pilosebácea. Dos, el istmo, que está desde este infundíbulo hasta la altura donde se inserte el músculo erector del pelo o piloerector. Es decir, desde donde está el conducto pilosebáceo hasta la inserción del músculo piloerector. La protuberancia folicular es una zona que sobresale del folículo, es una zona de ensanchamiento del folículo piloso cerca de donde se inserta ese músculo erector del pelo, es decir, a la altura de la finalización del istmo, y donde van a encontrarse unas células que se llaman las células madre epidérmicas. Y el segmento inferior es la parte más baja de ese folículo piloso en crecimiento, y tiene un gran ensanchamiento que se denomina el bulbo piloso. En esa región hay una papila dérmica que ya vamos a observar. Entonces, lo primero sería mirar esta caricatura que tenemos aquí a la izquierda para después irnos hacia el corte. Entonces, aquí está la epidermis, y ustedes miran que hay una invaginación que corresponde al folículo. Entonces, ese sería el orificio por el cual el pelo hace su aparición en la superficie cutánea. Por lo tanto, la primera porción, que como recordamos se denomina el infundíbulo, iría desde esta zona superficial hasta la aparición del conducto pilosebáceo. Como ustedes pueden ver, el conducto hace parte del folículo. Ese sería el límite inferior, y el límite superior sería la superficie. Luego viene entonces la segunda porción que llamamos el istmo. Entonces el istmo va desde ese conducto pilosebáceo
hasta donde se inserta el músculo que se llama erector del pelo. Luego viene entonces la protuberancia folicular. Entonces, vamos en esta zona más inferior y ustedes miran ahí como una zona es como ya de ensanchamiento. Entonces, la protuberancia folicular precisamente se asocia con la zona de inserción del músculo piloerector y es zona de abombamiento, de ensanchamiento de ese folículo piloso y es donde van a estar las células madre. Y finalmente el segmento inferior, que diría es otra zona de abultamiento, ensanchamiento, es la parte más baja del folículo. Aquí lo que quiero que vean es que se ve esta estructura que es la papila dérmica y es una zona de invaginación de la dermis precisamente en ese segmento que llamamos inferior. Ahora, si nosotros miramos los cortes, entonces es muy importante la orientación. Esta sería la superficie de la epidermis y estas tres entradas que se ven acá serían las unidades correspondientes a los folículos pilosos. Entonces vamos a tomar desde la superficie hasta que aparezca la glándula sebácea, ahí va a estar el conducto, se llama entonces el infundíbulo. Luego viene el istmo, que va desde ahí hasta la zona donde se va a insertar el músculo pirorector. Este sería el músculo pirorector que vemos acá, entonces más o menos a esta altura. Ustedes miran que acá hay una zona como de abultamiento, ¿cierto? Esa es la protuberancia folicular. Y finalmente aquí estaría el segmento inferior. Y ustedes miran que aquí se alcanza a ver la papila dérmica entrando. ¿Qué es importante entonces? Entrenar en la caricatura las estructuras conforman, o las zonas más bien que conforman esa estructura llamada el folículo piloso. Y después hablar de la histología ya de la microfotografía en hematocilina y eosina en este caso. Ahora, habíamos mencionado que hay unas células importantes ahí que son células madre de la epidermis, pero también en ese bulbo encontramos unas células que se llaman las células de la matriz pilosa o células matriciales. Estas células van a ser encargadas de formar una serie de poblaciones que se van a ir dividiendo y diferenciando para hacer que un pelo crezca. Entonces, una cosa es suministrarle desde el folículo piloso células madre a la epidermis y otra cosa muy diferente es tener células matriciales que van a ayudar precisamente en el crecimiento de ese pelo. Ahora, algo que es importante es pensar que los melanocitos también van a estar acá en esta región ofreciendo pigmento y ese pigmento se va a donar a través de los melanosomas a estas células del pelo que está en desarrollo, que está en crecimiento. Entonces, estas células de la matriz pilosa, las células matriciales, se van a diferenciar en unas células que van a producir grandes cantidades de queratina y una zona que se llama la vaina radicular interna que ya mostraremos más adelante. Entonces, esa vaina radicular interna es una zona que corresponde a la parte profunda de un pelo y está compuesta por tres capas. Aquí se complica un poco la situación porque el pelo parece insignificante desde la anatomía, pero desde la parte microscópica es supremamente complejo. Entonces, ¿qué tenemos? Tres capas. Una se llama la capa de Henle, otra se llama la capa de Huxley y otra se llama la cutícula de la vaina radicular interna. Entonces, la capa de Henle, ¿a qué hace referencia? A una capa externa de células que son cúbicas que entran en contacto con la vaina radicular externa. Si hay vaina radicular interna es porque hay vaina radicular externa, ya la vamos a mostrar. Luego sigue hacia adentro la capa de Huxley, que puede ser una capa simple doble de células que son planas y están en la parte intermedia de esa vaina radicular interna. Y finalmente tenemos la cutícula de la vaina radicular interna, que en este caso son células planas, células escamosas, y esa superficie libre de estas células está en contacto con ya lo que llamamos el tallo del pelo. Entonces es lo que quiero que miren acá en esta caricatura. Entonces aquí dice vaina radicular externa,
vaina radicular interna, miren que son 3 capas, y luego sigue lo que llamamos el tallo del pelo. Entonces aquí lo que quiero que miren inicialmente es que en el bulbo están las células matriciales, ¿listo? Y en la protuberancia van a estar las células madre de la epidermis. Entonces lo que quiero que miren acá es que estas células matriciales se van a diferenciar hacia varios tipos de células. Primero, células que van a la vaina radicular externa, que hace parte, digamos, de la epidermis que se profundiza. Y luego hacen parte también de 2 zonas, la vaina radicular interna y el tallo del pelo. Entonces, las 3 capas que acabamos de mencionar son la 4, la 5 y la 6 en esta caricatura. Entonces, uno puede ir de afuera hacia adentro para entenderlas. La sexta, la más externa es la capa de Henle, luego la 5 es la capa de Huxley y la cutícula de la vaina radicular interna, que es la 4. ¿Listo? Entonces, es bueno que vayan de afuera hacia adentro para tener como un orden lógico. Y después, ¿quién sigue? El tallo del pelo, que es lo que estábamos hablando en la parte teórica, ¿listo? Ahora, los pelos, ¿qué son? Una estructura celular que tiene forma filamentosa, es alargada y que va desde el folículo piloso, pero emerge allá en el orificio del folículo y forma una estructura que es delgada y a la vez muy resistente. ¿Por qué? Porque está llena de queratina dura esa estructura. Entonces, la vaina radicular interna va a corresponder entonces a queratina blanda, pero como tal el pelo es queratina dura. Eso es importante que lo tengamos en cuenta desde la parte de histología funcional. Ahora, un pelo que también se le puede llamar el tallo del pelo, tiene 3 porciones. La primera de ellos se llama la médula, que es la parte más interna de ese pelo. Y aquí que encontramos células queratinizadas, pero que están conectadas laxamente con la queratina blanda de la vaina radicular interna. Luego sigue la corteza, que corresponde a, digamos, a la gran mayoría de lo que es un pelo. Ese es el 80% de la masa de un pelo. Tiene células, pero con queratina dura. Esta proteína CAP hace que el pelo tenga una rigidez y que las células de esa corteza sean muy poco móviles, es decir, que es una estructura bastante tensa, bastante rígida, pero a la vez elástica. Entonces, para que tengamos en cuenta esa proteína CAP es importantísima en el ensamblaje de la queratina dura de esta corteza. Y finalmente que tenemos la cutícula del pelo, que es la capa más externa y estará en contacto estrecho con la vaina la vaina o la cutícula de la vaina radicular interna, ¿de acuerdo? Entonces esta cutícula del pelo está hecha de una serie de células que protegen al pelo de un daño físico-químico, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Por lo tanto, en nuestra gráfica que veníamos manejando, el tallo corresponde a los números 1 a 3. Y si miramos, ahí podemos hacerlo de adentro hacia afuera o viceversa. Entonces, si es de adentro hacia afuera, 1 es la médula, 2 es la corteza y 3 la cutícula del pelo. Si es de afuera hacia adentro, entonces la cutícula del pelo, la corteza y la médula. Recuerden que lo más abundante es la corteza. De manera que tenemos una estructura bastante compleja desde el punto de vista histológico. Ahora, si uno lo mira acá en la histología ya es un poco más complicado, ¿listo? Entonces lo primero que podemos mirar sería el tallo del pelo. Entonces aquí lo primero que veamos es que la médula. ¿Ven todas esas células ahí? Son esas células que acabamos de mencionar que son bastante queratinizadas. Entonces tengo la parte más interna, la médula. La médula corresponde en nuestro dibujo anterior al número 1. Luego sigue la corteza. Si ustedes ven, marcamos aquí una zona que es la más gruesa, es el 80% del tallo piloso.
Y finalmente tenemos entonces la cutícula del pelo. Aquí la cutícula del pelo es difícil de identificar. Sería como la última hilera de células que tenemos acá en la corteza. Y es aquí más o menos donde están marcando como ese asterisco. Luego sigue ¿quién? Entonces la vaina radicular interna, ¿vale? Entonces esa vaina radicular es la que tiene varias capas, ¿de acuerdo? Que dijimos que son la cutícula, la capa de Huxley y la capa de Henle. Entonces acá lo que estamos viendo en esta imagen es una aumento de lo que es la vaina radicular interna. ¿Y ahí qué tenemos? Entonces vamos de adentro hacia afuera. Entonces tenemos la cutícula de la vaina radicular interna el 4, luego sigue la capa de Huxley, que sería la número 3, y la capa de Henle, que es la número 2. O sea, estoy yendo hacia afuera, ¿vale? Ahorita lo estábamos abordando desde la capa de Henle hacia adentro, ¿listo? Es cuestión de entrenar a agarrar esta imagen. Y lo otro que quiero aquí, este sería el segmento inferior, este sería el bulbo piloso, y esto sería la papila dérmica que ha ingresado dentro de ese folículo piloso, ¿vale? Entonces, esta papila siempre estará en el segmento inferior. Las uñas, digamos que parecen un poco insignificantes, pero también tienen algo muy importante que es la parte histológica. Entonces, también a la uña técnicamente le llamamos la placa ungueal. Miren ese término tan importante, placas ungueales. Entonces estas uñas, pues como todos lo sabemos, descansan en lo que llamamos el lecho ungueal de cada dedo de mano o pie. Entonces en el lecho que tenemos, que es epidermis, ¿de acuerdo? O sea, son células de la epidermis que continúan con el estrato basal y espinoso formalmente, ¿listo? En esa piel de esa región. Ahora, la parte más proximal, ya lo mostré ahorita en la imagen, se llama la raíz ungueal y ya está oculta por una epidermis que llamamos la cutícula o eponiquio, ¿vale? En esa zona está la parte de crecimiento o matriz ungueal, que es donde la uña va a ir creciendo hacia lo largo. Acuérdense que siempre que cortamos las uñas, ellas vuelven a crecer, entonces el crecimiento se le debe precisamente a esa zona que llamamos zona germinativa o matriz ungueal. ¿Qué hay en esa matriz? Pues ahí encontramos varios tipos de células. Hay células madre, evidentemente, pero también hay células epiteliales, epidérmicas, están melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans que ustedes ya conocen. Entonces las células madre ungueales pues van a dividirse con una regularidad y periodicidad y terminan convertidas pues en queratina dura de estas células cuando se producen. Entonces hay un proceso de queratinización, pero es más intensa la producción de queratina y por lo tanto estas células tienen queratina dura y no blanda. Estas células entonces constantemente se ven recambiadas a nivel de esa raíz ungueal y ese recambio de células y esa queratinización es lo que hace posible que las uñas crezcan entonces hacia lo largo y hacia los costados. Ahora, también encontramos un área que es una semiluna blanquecina cerca de esa raíz ungueal que se llama la lúnula. La lúnula precisamente se ve así blanquecina porque tenemos una capa gruesa opaca de células de la matriz que tienen una queratinización como leve, como no tan intensa. Entonces, gracias a esa queratina dura, uno ve ese cambio de coloración en esa porción de la raíz que se llama la lúnula. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, cuando se queratiniza por completo una placa ungueal, pues tiene ese color más transparente y en la zona donde ya está tocando con el dedo, formalmente lo que llamamos el lecho ungueal, pues se ve como rosado, ¿sí? Precisamente porque esa parte es muy vascularizada. Ahora también es importante que debajo de la uña, en el borde libre, ya lo mostraré,
hay una epidermis que se llama hiponiquio. Y esa hiponiquio ayuda a que la uña quede como fijada en el extremo libre del dedo. Ya lo muestra en esta imagen. Entonces, lo primero en esta imagen es entender qué es un corte anatómico y que ese dedo está cortado en un plano parasagital. Y acá lo que tenemos que es las partes de una placa ungueal. Entonces, tengo un borde libre, ¿listo? Y tengo una región proximal que sería esta. Ven que la piel está cubriendo un pedazo de la uña y nos están pintando en línea punteada la raíz ungueal. Entonces, esa parte está protegida por una piel que se llama cutícula o eponiquio. ¿Listo? Y miren acá que se ve un área blanquecina, esa es la lúnula. ¿Por qué se ve así? Vuelvo e insisto porque el proceso de queratinización en esta zona todavía es pobre. Luego quiero que miren que toma el color del lecho ungueal, la placa ungueal, entonces se ve como entre rosado y algo rojizo, ¿listo? Ahora, lo que no podemos ver acá es el eponiquio. Entonces, los invito a mirar acá, el hiponiquio, perdón, que es esta zona. Entonces, aquí tengo cortado el dedo parasagital y miren acá, que esta es la epidermis. Miren cómo la epidermis sigue su curso. Este trocito de epidermis que está cubriendo la raíz ungueal se llama la cutícula o eponiquio. Y miren la lúnula queda tapada parcialmente por el eponiquio. Luego está la placa ungueal o uña simplemente y quiero que miren esta porción, que sería epitelio que está cercano al borde libre de la uña y a eso lo llamamos el hiponiquio, ¿vale? Cuando hablamos del lecho ungueal sería todo este tejido epidérmico y dérmico que está por debajo de esa placa ungueal. ¿Listo? No es difícil la histología de las estructuras de una uña. Y esto es un corte en hematoxilina y eosina de un dedo. Entonces quiero que entiendan esto. El dedo tiene una falange que se llama falange proximal, media y distal. Esta sería la falange distal, la que está más alejada del punto de referencia que en el miembro superior es el hombro. Y está también un tejido celular subcutáneo, la dermis y la epidermis. Estas estructuras uno las ve en el corte histológico y luego también quedó el eponiquio, el hiponiquio y la placa ungueal con la núnula y con esa coloración particular que se le ofrece debido a cómo esté la queratinización. ¿Listo? Entonces acá uno empieza por donde le guste. Puede ser por el borde libre, mírenlo acá el borde libre. Aquí sería la punta del dedo, ¿cierto? Entonces lo que quiero que miren es que ahí hacia abajo hay epitelio y hacia atrás hay epitelio. Entonces, esta zonita se llama el hiponiquio, es esa zona de la epidermis que está en contacto estrecho con el borde libre de la uña. Luego está la placa ungueal, miren cómo ella se mete por debajo de esta epidermis que entra y sale. Aquí estaría más o menos la lúnula que sería visible y a esto lo llamamos la raíz ungueal, ¿listo? Entonces, cuando yo hablo de el lecho ungueal, que sería este tejido que está debajo de toda la placa ungueal, ¿listo? Miren esto, aquí hay un hueso compacto y un hueso esponjoso, o sea, ¿esta quién es? La falange distal. También que tenemos por ahí corpúsculos sensitivos que ahorita vamos a hablar. Entonces no es difícil mirar las partes de una uña y identificarlas. Ahora, viene algo que es un poquito complicado, pero a la vez interesante, que se llama la inervación sensitiva de la piel. Resulta que la piel pues está dotada de varios tipos de receptores de varios tipos de sensaciones. Y también tenemos que estos receptores son terminaciones de nervios sensitivos, de nervios periféricos de tipo sensitivo. Ahora también que es importante en la piel, la inervación de estructuras como los vasos sanguíneos, como el músculo director del pelo, como las glándulas sudoríparas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso aquí va a ayudar en cierta forma a que los vasos, los músculos y las glándulas sudoríparas tengan una funcionalidad. Entonces, los vasos sanguíneos que van a ser bajo influjo del sistema nervioso, abrir o cerrar para que la luz aumente o disminuya. Dos, el sistema nervioso autónomo va a ayudar también a que
el músculo erector del pelo se contraiga. Es un músculo de tipo liso y por lo tanto su control es totalmente involuntario. Y las glándulas sudoríparas, cuando les ofrecemos inervación, van a contraerse otras células que se llaman las células mioepiteliales, que quizás las vieron en la clase de glándulas sudoríparas y sebáceas. Y esas células cuando se contraen, por eso se llaman mioepiteliales, porque son células epiteliales, pero son contráctiles por tener actina y miosina tipo 2. Cuando ocurra esa contracción de esas células mioepiteliales, entonces se va a excretar el sudor, tanto de las glándulas sudoríparas ecrinas como de las glándulas sudoríparas apocrinas. Ahora, hay varias estructuras de tipo nervioso dentro de la piel. Las primeras de ellas se llaman terminaciones libres neuronales. Estas son receptores de neuronas que son los más abundantes en una piel y incluso pueden penetrar los estratos más profundos de la piel, es decir, el estrato basal y el estrato espinoso, e incluso en algunas ocasiones, muchachos, esas estructuras pueden llegar incluso hasta el estrato granuloso. Quiere decir que uno podría tener algo de percepción de algún tipo de sensaciones, incluso casi que en la superficie de la piel. Ahora, ¿por qué las llaman terminaciones libres? Esa sería una pregunta interesante. Las llaman así porque no tienen algo que se llaman cápsulas de tejido conectivo, cubiertas de tejido conectivo, ¿vale? Tampoco tienen una cápsula de células de Schwann, por eso lo llaman desnudas o libres. Entonces, ¿qué tipo de sensaciones perciben estas glándulas, perdón, estas terminaciones libres? Tienen sensaciones como, por ejemplo, el tacto fino, sobre todo el calor y frío, o sea, sensaciones térmicas y sensaciones algésicas, es decir, de dolor. Pero la morfología de esas terminaciones no es muy clara. Entonces aquí les traje algunas láminas como para que más o menos vean cómo se pueden identificar esas estructuras. Entonces a esto lo llamo terminación libre. Termina eh, no asociada a ningún corpúsculo. Por ejemplo, aquí está rodeando un folículo piloso. En general pueden terminar en varias áreas de la dermis y también de la epidermis, como lo mencionamos hace un rato. Entonces, acá lo que estamos viendo son una inmunohistoquímica para definir dónde están esas estructuras. Entonces, se hacen estos marcadores, la enolasa específica neuronal, eso marca cualquier tipo de neurona. Está S100P, que es para marcar células de Schwann, eso es un canal iónico. Y está también piezo 2. Entonces, piezo 2 es una molécula que tiene que ver básicamente con alteraciones en la movilidad de las células correspondientes a esa terminación nerviosa. Entonces, son células que van a marcar o más bien van a expresar ese tipo de proteína que tiene relación con esos cambios mecánicos en la piel. Entonces, para poder ver una terminación libre es mejor marcar con inmunistoquímica para poder observarla. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la marcación de ese 100P, o sea, están marcando células de Schwann. Entonces, si ustedes miran, se ven estructuras como linealizadas, ¿listo? Algunas de ellas, insisto, pueden entrarse a la piel, en la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que miren es que aquí hay unas células que están teniendo marcación también. Resulta que ese 100P también se ve en las células de Langerhans. Entonces, por lo tanto, lo que estamos aquí marcando también, aparte de las terminaciones neuronales libres, son a las células de Langerhans ahí en la epidermis, porque ambas expresan neurona y célula de Langerhans, expresan esa proteína S100P. Entonces, todo lo que vean aquí, cafecito, significa positividad para ese marcador. Entonces ahí están viendo todo lo que marque acá son terminaciones nerviosas libres. Ahora, esas terminaciones nerviosas libres lo que van a generar son redes
de terminaciones libres, es decir, que van a intercomunicarse unas terminaciones con otras, y donde se ven más estos cúmulos son alrededor del folículo piloso, como lo mostré hace un ratico, y fijadas a la vaina radicular externa del folículo piloso. Entonces, en esa zona son muy importantes para una percepción que tiene que ver con movimientos que se dan a nivel de la piel. Por eso los llaman mecanorreceptores. Entonces, esas terminaciones son muy importantes. Y hay otras terminaciones que se llaman encapsuladas o capsuladas precisamente ¿por qué? Porque tienen una cobertura, una protección de células de Schwann, pero aparte de las células de Schwann tenemos tejido conectivo haciendo esa cápsula, tejido conectivo denso irregular, ¿de acuerdo? Entonces hay tres tipos de corpúsculos que se llaman capsulados, los de Vater-Pacini, están los de Meissner y están los de Ruffini. Unos que no son como tan mencionados, pero existen, se llaman los bulbos de Krauss. Entonces vamos a centrar nuestra discusión en estas tres que están acá. Entonces, en esta caricatura podemos observar esto. Entonces, aquí habría una terminación libre. Si ustedes miran la prolongación, está descubierta. Inicialmente puede tener una cobertura con células de Schwann de manera laxa, pero la terminación es desnuda, no tiene ni células de Schwann ni tampoco tiene una cápsula de tejido conectivo. Estas células de Merkel se vieron en su momento cuando se estudia epidermis y si ustedes recuerdan, ellas están unidas a una terminal nerviosa y a través de esa terminal nerviosa las células de Merkel también pueden enviar información de sensaciones pero a nivel del estrato basal de la epidermis. Ahora, todos los que estamos viendo de aquí para abajo, si ustedes miran, tienen como una cápsula, una envoltura. Esa envoltura de que está hecha de tejido conectivo denso irregular y es lo que llamamos la cápsula. ¿Listo? Ahora hay tres tipos de los que mencionamos. Este se llama el corpúsculo de Vater-Pacini, este se llama el corpúsculo de Meissner y este se llama el corpúsculo de Ruffini. Este que ustedes están viendo acá lo llaman como el bulbo de Krauss. También puede estar contando dentro de los que tienen cápsula, pero la distribución de las fibras nerviosas al interior de esa cápsula es bastante compleja a diferencia de los otros, cuyas ramificaciones pues son poco ramificadas. Esa parte es muy importante que la tengamos entonces muy presente. ¿Dónde se ubican? Eso también es importante desde la parte de esta caricatura para después entender los cortes. Entonces, lo primero es que se ubican en la dermis, ¿listo? Ahora, dermis papilar o superficial, solamente los de Meissner. Y en la profundidad se encuentran los de Vater-Pacini, los de Ruffini y los bulbos de Krauss. Eso es también importante a la hora de analizar los cortes. Entonces ahora vamos a mirar acá el de Vater-Pacini como en detalle. Él es de forma ovoide, más o menos mide como 1 milímetro en su diámetro mayor y se encuentran en la dermis profunda y también pueden estar incluso en la hipodermis. Ahora, ellos están compuestos por una cápsula que rodea una terminación nerviosa que es mielinizada, es decir, que está rodeada de células de Schwann y hacen mielina. Y esa fibra nerviosa va a perforar la cápsula en una región que se llama el polo inferior para poder introducir esa fibra nerviosa. Entonces la fibra nerviosa debe perforar la cápsula para poder ingresar y es lo que llamamos entonces la vaina. Ahora, esta mielina que tienen estas fibras nerviosas precisamente va a ir como encaminada a permitir que los impulsos nerviosos aquí sean llevados con una mayor velocidad. Esa es la función de la mielina, acelerar lo que llaman el impulso eléctrico neuronal. Adicionalmente, hay una zona que queda sin mielina, que va a estar directamente asociada al polo opuesto al de la perforación, y a pesar de estar cubierta por células de Schwann, pues ya no hacen mielina. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en esa región la conducción es un poco más
lenta. Ahora, luego tenemos rodeando a esa fibra nerviosa mielínica un núcleo que se llama el núcleo externo y ahí lo que tenemos son células que están ubicadas de manera concéntrica, es decir, del centro hacia afuera. Y eso emula lo que llamaríamos el endoneuro en los nervios periféricos. El endoneuro es la vaina de tejido conectivo que rodea a cada fibra nerviosa individualmente. Entonces aquí haríamos el símil a que sería algo parecido al endoneuro. No puedo decir endoneuro porque aquí yo no estoy hablando de un nervio. Cuando yo hablo de un nervio es un cúmulo de fibras nerviosas que están apiñadas o agrupadas por vainas de tejido conectivo. Entonces quiero que lo tengan muy presente. Entonces acá, discúlpenme que el señalador está molestándome. Ya se los vuelvo a proyectar. Eh, Aquí sí me da. Entonces aquí lo que quiero que vean que es una piel gruesa, que tenemos la dermis y aquí estamos en la hipodermis. Ven en el tejido adiposo blanco por acá. Aquí que tenemos también glándulas sudoríparas, estas son de tipo ecrino, ¿vale? Tienen adenómeros tubulares enrollados y son de luz un poco más pequeña. Entonces estas todas que se ven acá son glándulas sudoríparas ecrinas. Lo que quiero que miren es que hay unas estructuras en profundidad, ¿cierto? Que tienen una cápsula de tejido conectivo, ¿las ven acá? Y que se ven como en una forma de aros de cebolla, esta estructura, como en aros de cebolla. Esos son los corpúsculos de Vater y Pacini. Quiere decir que una forma fácil de identificarlos es que yo busque una estructura que parezca una cebolla cabezona cortada. ¿Listo? Entonces, en el centro que voy a encontrar la fibra nerviosa y después ya dijimos que hay una serie de células formando laminillas concéntricas hasta llegar al borde más externo que sería correspondiente a la cápsula. ¿De acuerdo? Entonces, ven los núcleos, está hecho de células que son similares a células del endoneuro. Vuelvo, insisto, que se parece esto a la cobertura de tejido conectivo que tiene una fibra nerviosa individual. Aquí que tenemos adicionalmente la hipodermis y también tenemos acá unos nervios de mayor calibre. Ahora, aquí estamos viendo el corpúsculo de Vater-Pacini en inmunistoquímica. Entonces, lo que quiero que miren es que hay un polo superior y un polo inferior. Miren que en el polo inferior la fibra perfora para introducirse, pero no sale al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ella entra mielinizada y en esta zona más, podemos decir, más superficial en este caso, es amielínica esa fibra nerviosa. Aquí lo que quiero que miren es que están mostrándonos como las partes. Tengo una fibra nerviosa, tengo un core interno, una hoja intermedia y un core externo, que ya correspondería luego con la cápsula. Entonces, el core interno es el que está más en cercanía, o las células que están más en cercanía con las células de Schwann que van a recubrir a esta fibra nerviosa. Luego vienen las hojas intermedias, que son también hechas de ese tipo de células, parecidas a las del endoneuro. Y finalmente que tengo el core externo o la cápsula, si así lo deciden mencionar. Entonces acá esta inmunistoquímica está marcando varias cosas. Ya dijimos, S100P va a marcar células de Schwann, por ejemplo. Eh, C74 es un marcador muy ubicuo en varias células, por ejemplo, lo encontramos en células hematopoyéticas, y aquí lo que está marcando precisamente es la cápsula, ¿listo? La cápsula. Y aquí vemos OC haría referencia al core externo, y IC haría referencia al core interno. Entonces miren que aquí está marcado IC. ¿Por qué lo marcamos con S100P? Porque ahí hay gran cantidad de células de Schwann, ¿listo? Y aquí vemos entonces el core interno, este sería la fibra nerviosa, miren las láminas de células concéntricamente hablando, y para mirar y entender el axón, él está marcado en NFP. Esa proteína NFP es específica
de glía. Entonces, NFP en este caso estaría marcando células de Schwann también ahí en el core interno. El corpúsculo de Meissner, miren, les quiero pedir ser muy cuidadosos con la forma en cómo escriben los nombres de los corpúsculos, porque son nombres propios, son apellidos de quienes los describieron. Entonces, Meissner, miren cómo se escribe. Ellos van a estar ubicados en la dermis papilar, en las papilas dérmicas, y van a responder al tacto que llamamos superficial. Entonces tienen forma de cilindro, eh, eh, y ellos se ubican perpendicularmente a la piel. Es decir, que van a estar como verticalizados, ¿sí? Con respecto a la papila, ya lo vamos a mostrar en el corte para que sea más claro. Ahora, estos pueden tener una o dos fibras amielínicas eh, que van a describir un trayecto como en espiral dentro del corpúsculo, ¿vale? Y a medida que van haciendo ese trayecto, pues se van desmielinizando, ¿vale? Entonces, unas células que son importantes acá, pues son las células de Schwann, evidentemente, que van a servir de soporte a la fibra, pero también van a formar unas estructuras importantes, irregulares, en las cuales pues van precisamente las fibras hacia el polo del corpúsculo. Entonces así lo vamos a ver. Estas serían papilas dérmicas y yo sé que ustedes ven que aquí hay una estructura como verticalizada, que es esta que está, ese es el corpúsculo de Meissner. Eh, yo creo que es más fácil si lo entendemos de esta manera. Parece como una mitocondria, entre grandes comillas. Entonces, los núcleos que harían pensar en, como si uno la umula con una mitocondria, como si fueran las crestas, ¿de acuerdo? Y la matriz sería las zonas que están sin núcleos. Es un símil, no es que esto sea una mitocondria. Parece, para orientarme yo, una mitocondria, pero lo ideal es que pensemos que es una forma cilíndrica. ¿Listo? Ven todas estos núcleos ahí, corresponden precisamente a las células de Schwann que están sosteniendo, que están soportando a esa fibra nerviosa. Entonces son de tacto superficial, ¿por qué? Porque están en la dermis superficial, no en la dermis más profunda, donde van a estar, por ejemplo, los de Vater Pacini y los de Ruffini. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Papilas dérmicas. Y dentro de esas papilas, ¿quién ubico? Los corpúsculos de Meissner. Entonces aquí a la derecha están mostrándonos un corpúsculo de Meissner, pero con un aumento mayor. Entonces, ¿qué quiero aquí que hagamos hincapié? Que es un receptor capsulado. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí afuera es la cápsula. Dentro de él que tenemos, si ustedes miran, hay diferentes células de Schwann, pero se ven así como en escalerita. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos rodeando en forma de espiral a la fibra. Entonces, los núcleos que se ven ahí, si ustedes hacen fe, como que van haciendo esto. Y lo hacen hasta llegar a la punta del corpúsculo, ¿de acuerdo? Entonces, piensen en la mitocondria entre grandes comillas, porque es una manera que nosotros en la universidad lo hemos trabajado, que se les facilita para comprender por racionamiento abstracto un corpúsculo de Meissner. Entonces acá nuevamente estamos haciendo la marcación con inmunistoquímica. Entonces aquí lo que quiero que miren es que esta es la epidermis y esta es la papila dérmica. Epidermis, papila dérmica, epidermis, papila dérmica. Los corpúsculos de Meissner es un 100% de totalidad, están ubicados en esas papilas dérmicas. ¿Listo? Miremos la caricatura. Tenemos una cápsula, ¿cierto? Tenemos un axón que perfora, una fibra nerviosa que perfora y empieza a hacer espirales. Entonces, si ustedes miran acá, las células están ubicadas como en pilita, pero lo que están haciendo es una espiral. Y esas células las llamamos células laminares. Células laminares, ¿listo? Entonces, no es igual a la anterior, repasemos un poco la anterior. En cuanto a estructura, en cuanto a componentes, sí es parecida, pero la estructura es diferente, ¿vale? Entonces, acá lo que estamos haciendo es marcar con los mismos marcadores inmunohistoquímicos que marcamos en el anterior corpúsculo. Es que tienen, aquí estoy marcando a la fibra nerviosa, aquí estoy marcando, vuelvo y digo, se llama enolasa específica neuronal. Entonces aquí estoy marcando las fibras nerviosas,
Aquí estoy marcando a quién, a las células de Schwann, y aquí estoy marcando a piezo 2. Vuelvo y digo que es una proteína que tiene que ver mucho con los cambios de movimiento en la piel. Ahora está el corpúsculo de Ruffini, miren cómo se escribe Ruffini. Entonces el corpúsculo de Ruffini es de forma fusiforme, es decir, alargado, y son de 1 a 2 milímetros de tamaño. O sea, uno piensa que estas estructuras no son tan pequeñitas. O sea, 1 milímetro es poderlas ver casi que a simple vista, si hay una buena visual. Y adicionalmente, no teníamos que verlas en microscopio, sino para mirar la estructura eh, histológica que ellas presentarían. Entonces, ¿qué tenemos? Una cápsula de tejido conectivo, ¿cierto? Que está rodeando un espacio lleno de líquido. Eso es importante. El corpúsculo de Meissner tiene líquido en su interior. ¿Qué más tenemos en el interior? Una fibra nerviosa amielínica que puede perforar la cápsula para poder ingresar. Y una vez que ingresa, pues pierde la mielina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando la fibra perfora la cápsula, pierde la mielina. Ahora, esta fibra nerviosa es muy ramificada en esa terminal eh, y pues termina bruscamente en una dilatación que parece un bulbo. Entonces aquí, ¿qué más tenemos en cuenta? Que estas terminaciones en los corpúsculos de Ruffini están dispersas y se entrelazan dentro de la cápsula unas con otras. Ahora, el corpúsculo de Ruffini, ¿qué es sensa? El desplazamiento del colágeno en la dermis y por lo tanto la tensión mecánica sobre una dermis. Es un corpúsculo de tipo mecanorreceptor. ¿Listo? Eh, Ahora quiero que miremos acá entonces ese corpúsculo de Ruffini. Entonces mírenlo acá que puede estar en la dermis profunda, pero también en el tejido celular subcutáneo o hipodermis. ¿Ven cómo se ramifica brutalmente? La terminal axonal está mielinizado hasta que llega aquí adentro y estas terminaciones están desnudas en cuanto a que no tienen esa cobertura por células de Schwann haciéndoles mielina, pero ahí hay células de Schwann acompañándolas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta cavidad que ustedes están viendo, miren la cápsula, que aquí está como en rojito, y adentro que hay líquido, eso es importante en el corpúsculo de Ruffini, que no le pasa al resto de corpúsculos este comportamiento. Entonces lo que quiero que miren acá es que estamos marcando exactamente lo que hemos marcado siempre. La enolasa específica de las neuronas, la proteína S100P. Entonces lo que quiero que miren acá es que es como ovoide, es fusiforme, en los extremos termina en punta. Y adentro que tengo, pues fibras nerviosas muy ramificadas. Ven que el cafecito acá está esparcido en varios segmentos de la estructura. Y algo que quiero que miren es que aquí hay un espacio, ¿lo ven? Ese espacio es el que se llena de ese líquido precisamente en el corpúsculo de Ruffini, ¿listo? Donde se vea espacio porque hay líquido en el interior, ¿de acuerdo? Estos son bien difíciles de encontrar, complejísimos de encontrar. Entonces, lo primero es ubicarnos en dermis profunda o en hipodermis, como en este caso estamos en dermis profunda, ¿por qué? Porque se ven más fibras de colágeno. Entonces, la estructura es esta que está acá en esta región, pero aquí se los están mostrando de una manera más gráfica. Tienen forma fusiforme, miren que son como rellenitos en el centro y hacia las puntas se van adelgazando. Eso es una forma que se llama fusiforme. Aquí hay, por ejemplo, una tinción de Ramón y Cajal, se llama así, que es para ver fibras nerviosas y neuronas. Entonces aquí lo que quiero que miren es que aquí están las fibras nerviosas totalmente entremezcladas. Voy muy muestro que miren que es altamente compleja la ramificación acá. Entonces, precisamente la coloración de Ramón y Cajal va dirigida a ciertos componentes de las neuronas y me permiten observarlo, aunque la coloración de Ramón y Cajal también sirve para ver células de la glía. Y ahí terminamos, muchachos. Entonces, les pediría el favor que si no es posible ver el video antes de la clase de la 1 de la tarde,
sí por favor lo vean posterior a la clase de la 1 de la tarde de mañana. ¿Por qué? Porque mañana vamos a desarrollar un taller y ese taller, digamos que reemplaza esta pequeña grabación que les estoy haciendo. Entonces, por favor, véanla porque es importante que la tengamos presente. Recuerden que mañana también tenemos una evaluación formativa corta que comprende la clase del viernes pasado, que serían las células de la epidermis. Entonces, cuídense mucho, muchachos, y que estén bien.